Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. En el video de hoy vamos a revisar todas las novedades de DaVinci Resolve 19.1. Esta nueva actualización, que aunque parezca una actualización menor, viene cargada de muchas novedades que estoy seguro que van a mejorar tu flujo de trabajo. Sin más preámbulos, pasemos directamente a DaVinci Resolve y revisemos las novedades. Una vez estamos en DaVinci Resolve, la primera de las novedades que quiero que vean es que ahora en la opción de Dual Screen vamos a poder reajustar o cambiar el tamaño de esta segunda pantalla. Incluso, para que puedan verla, voy a traerla acá directamente sobre nuestra pantalla y ahí acabo de intercambiar las pantallas. Esta es la segunda pantalla y esta es la primera pantalla. Podemos intercambiarlas también y podemos reajustar su tamaño, así como lo están viendo en este instante. Voy a desactivar esta opción y continuamos. Una novedad que realmente va a ser muy útil para todos aquellos que trabajamos en Windows o los que trabajan en Linux es que ahora van a poder utilizar desde el menú de ayuda o help un cuadro de búsqueda. Este switch nos va a permitir buscar cualquier opción o cualquier herramienta de los menús de DaVinci Resolve si por alguna razón olvidamos en dónde se encuentra. Por colocar un ejemplo, voy a escribir acá la palabra Preview y acá podemos ver todas las opciones donde sale la palabra Preview y exactamente en qué menú está. Podemos ver que Preview Timeline Page está en Playback, Previews, Timeline Page. Esta opción les va a poder ayudar a encontrar rápidamente un menú que saben que existe en DaVinci Resolve, pero quizá olvidaron en cuál de los submenús está ubicado. Una de las novedades que más me encanta y que realmente va a facilitar muchísimo el trabajo es la resincronización automática de bins. Esta opción la vamos a poder encontrar dando clic derecho en cualquier bin. En la parte inferior vamos a encontrar Automatic Resync Media Files. Para que esta opción funcione adecuadamente, es importante que al momento de crear el bin se haga a partir de una carpeta en el sistema que contenga por lo menos un archivo multimedia. Vamos a hacer el ejercicio. En este momento tengo una nueva carpeta en mi sistema que he denominado Resync Test y ya tengo un video dentro de este. Voy a arrastrar directamente esta carpeta a la opción en Source Materials. Directamente tengo una nueva carpeta denominada Resync Text. Acá ya tenemos el primer video que ya tenía precargado en esa carpeta y ahora lo que necesitamos hacer es darle clic derecho y habilitar la opción Automatic Resync Media Files. En este instante puedo cargar o guardar nuevos videos en esta carpeta y van a aparecer directamente allá. Vamos a hacerlo. Fíjense que inmediatamente coloco un nuevo archivo en esta carpeta, aparece de manera automática en los bins. Esta opción es compatible con ubicaciones o carpetas que estén sincronizadas en red. Así que otra persona u otro artista podría estar creando elementos que necesitamos, por ejemplo, en tiempo real, y a medida de que esa persona agregue estos nuevos elementos a la carpeta, ya los voy a tener disponibles directamente en Resolve. Otra opción muy útil para los creadores de contenido es utilizar este Resync Media con una carpeta que hayan preconfigurado en las descargas de su explorador de internet. Así, si están descargando, por ejemplo, Stock Footage, directamente este se va a cargar en Resolve. Vamos a hacer un ejercicio. Previamente he configurado la misma carpeta que tengo para descargas de Google Chrome dentro de este proyecto y he habilitado la opción de Resync Media. Voy a descargar este clip de estos vehículos e inmediatamente la descarga de este clip se haya completado, podemos ver el nuevo clip ya cargado en nuestro bin que se está sincronizando automáticamente. De este modo puedo descargar múltiple archivo de footage y directamente, una vez se ha descargado, lo veo reflejado en mi proyecto. Esto me permite crear de una manera mucho más rápida y ágil. Otra de las opciones útiles que vamos a encontrar en el Media Pool es que si tenemos múltiples líneas de tiempo, ahora podemos dar clic derecho en estas líneas de tiempo y utilizar la opción Add to Render Query para poder renderizar múltiples líneas de tiempo, o podemos exportarlas con diferentes preajustes que tenemos disponibles en DaVinci Resolve. Ahora también tenemos disponible en la visualización del Media Pool de lista el que se guarde o Resolve mantenga la memoria de las columnas que estamos utilizando y el orden en el que estén. Directamente he colocado la columna FPS de segunda y he habilitado la columna de uso, y cada vez que yo cierre
y vuelva y ingrese a DaVinci Resolve, voy a encontrar estas columnas en ese lugar y activas. Recordemos que la columna de uso no está habilitada por defecto en Resolve. Esto va a poder ayudarles a administrar y poder revisar esta metadata de una manera muy ágil y sin tener que configurar nuevamente estos parámetros cada vez que quieran hacerlo. Una opción importante que seguramente les va a ser de mucha ayuda para aquellos que quieran filtrar elementos por alguna metadata es la opción de filtrar en Smart Beans por un bin en específico. Vamos a ver cómo funciona. Previamente he creado este Smart Bin que me va a filtrar el audio a 16 bits de el bin denominado 01 Footage, que es este bin de acá. Directamente cuando le doy clic puedo ver únicamente el material que está a 16 bits en audio, pero de ese bin en específico. Vamos a darle clic derecho y vamos a ir a Edit. Y esta es la configuración del filtro donde estoy utilizando Clip in Bins y he seleccionado directamente el bin 01 Footage. Si yo lo deshabilitara, fíjense que en este caso puedo ver ahora más material, o sea, ahora sí estoy filtrando 16 bits en audio, pero en absolutamente todo mi proyecto. Pero si no quiero eso, sino solamente quiero en ese bin, pues activo esta opción y directamente voy a filtrar solo en él. Para que entiendan de una mejor manera cómo se hace esto, vamos a hacerlo en otro. Fíjense que tengo un filtro para buscar el material que está a 4K, pero en formato vertical. Pero me está filtrando tanto el material que tengo en el bin denominado Stock Footage, que es este de acá, como el material que tengo en Footage, que es este de acá. Y lo voy a colocar un color navy. Entonces me está filtrando de todo el proyecto. Ahora bien, vamos a darle clic derecho y vamos a dar Edit. Voy a agregar una nueva propiedad y en esta propiedad voy a buscar Clip in Bins. Directamente acá voy a seleccionar de qué bin quiero filtrar. Voy a seleccionar nuevamente 01 Footage y fíjense, únicamente me va a mostrar los que cumplen las dos condiciones, porque lo tengo que cumplir las dos. También podría habilitar este Any, que en este caso está mostrándome todo el material, o que esté a esa resolución o que esté en ese bin. Otra de las nuevas opciones que tenemos disponibles es en el momento en el cual hacemos resincronización manual de audio, ya que podemos mantener tanto el audio incrustado como la metadata de los videos. Vamos a verlo de qué manera funciona. Si estamos en la página de media, cuando yo voy a hacer por ejemplo alguna sincronización, estoy en el panel de audio, fíjense que acá tengo las dos opciones: retener el audio incrustado y retener la metadata del video. También podemos ver estas dos opciones cuando vamos a hacer un auto resync de audio. Voy a seleccionar estos dos videos y le voy a dar en la opción denominada Auto Sync Audio. Cuando utilizo Auto Sync Audio, podemos ver acá Retain Embedded Audio y Retain Video Metadata. Esta opción va a ser muy útil cuando estamos conectando, por ejemplo, un audio que fue grabado con una grabadora externa y también tenemos un audio incrustado en el video, pero queremos mantener las dos pistas para poder posterior seleccionar una de las dos. Rápidamente mencionarles que ahora en cualquier trabajo que realicen en el Media Management de transcodificación, el audio por defecto va a ser ahora a 24 bits. La opción de Relink Media, que antes únicamente aparecía en el Media Pool de la página de edición, ahora es visible en todas las demás páginas. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Puedo ir a la página de Fairlight y en Media Pool tenemos acá la opción de Relink Media. Esto facilita el poder relinkear todo ese material que por alguna razón se ha desconectado, ya sea porque teníamos el material en un dispositivo extraíble o porque estamos revinculando un proyecto que nos ha pasado a un colega. Una opción que me parece pero muy interesante es el poder realizar preajustes de bins, ya que ahora estos conservan bins que estén vacíos. Voy a mostrarles cómo funciona. Voy a crear acá un nuevo bin denominado preajuste, donde voy a restaurar un preajuste que ya he creado. Voy a ir a la opción File, Import Bin. He creado ya un preajuste. Este se los voy a dejar disponible en la descripción para que lo descarguen. Y cuando cargo este preajuste de DRB, o sea, DaVinci Resolve Bin, directamente en él tengo ya un preajuste de organización de un proyecto. De esta manera van a poder trabajar de una manera ordenada siempre que inicien un proyecto. También mencionarles que ahora cuando creen un compound clip o una multicámara van a poder cambiar el timecode de esta. Esto les va a poder facilitar ciertos procesos que antes eran tediosos al no poder configurar esto. Voy a crear rápidamente una nueva multicámara y fíjense que luego de haberla creado puedo utilizar esta opción Starting Timecode y modificar este código de tiempo
a mi Top. Otra de las nuevas opciones que seguro les va a ser muy útil es la indexación de marcadores y la posibilidad de hacer data burn-in de marcadores. Vamos a revisarlas. Nótese que tengo dos marcadores en estos clips. Están denotando acciones en esta composición. Lo primero que quiero mostrarles es la indexación de marcadores. ¿Qué es esto? Cuando vamos al índice y vamos a la opción de marcadores, tenemos la opción de búsqueda. Esta opción de búsqueda va a recopilar o regresarnos búsquedas no solamente del nombre del marcador, sino que también lo va a hacer a partir de keywords o a partir de palabras que tengamos en las notas. Por ejemplo, puedo buscar oficina y directamente tengo este marcador, ya que en las notas dice el hombre camina por su oficina. Esto en proyectos grandes va a facilitar muchísimo la búsqueda de elementos que, claro, previamente se hayan organizado durante la gestión de metadata de los clips o durante el desarrollo de la edición se hayan dejado estas marcas especiales con información dentro de las notas, por ejemplo. La segunda opción de Data Burn-in de marcadores nos va a permitir hacer lo siguiente. Podemos ir a la opción de Workspace Data Burn-in y habilitar un Custom Text. Directamente habilitado este Custom Text, podemos ir al cuadro de texto y con el símbolo de porcentaje poder llamar cualquier metadata, en este caso marcadores. Entonces, fíjense, coloco un marker y aquí puedo llamar el nombre, las notas, palabras clave o incluso VFX marker. Vamos en este caso a llamar las notas y quiero que vean que cuando se desarrolla el clip, ahora puedo ver el marcador en la parte inferior como si fuese casi un subtítulo. Podría colocarlo en otra parte, hacerlo incluso un poquito más grande, por ejemplo de esta manera, y cada vez que haya un marcador, pues lo vamos a poder ver en pantalla. Fíjense, este segundo marcador, el hombre escribe enérgicamente. Directamente esta información puede ser quemada en un pre-render que necesite enviarse, por ejemplo, a otro artista y de esta manera darle algunas indicaciones en esta referencia. Otra novedad, quizá pequeña, pero quizá muy útil también, es que ahora con Alt sostenido podemos hacer ajustes precisos en los deslizadores o valores dentro del inspector. Veamos cómo funciona. Si no presiono ninguna tecla y cambio algún ajuste, fíjense que lo puedo hacer de una manera muy larga, pero a la vez brusca. Quisiera llegar a un punto exacto, podría utilizar Alt sostenido y vean cómo puedo hacer un ajuste mucho más fino y llegar, por ejemplo, a 0.500 exactamente. Tenemos también nuevos títulos, generadores y efectos en la página de edición. Vamos a ver rápidamente que tenemos algunos títulos nuevos, también nuevos generadores como este y algo interesante que les invito a hacer es, por ejemplo, fíjense en este generador que hemos creado. Directamente podemos darle clic en esta opción, descomponer los nodos que se han utilizado en esta composición y entender de qué manera se ha creado. De esta manera aprender un poco más de cómo funciona Fusion. Ahora también podemos buscar efectos por la categoría en la que está. Vamos a ver un ejemplo. Voy a ir a los efectos y voy a buscar Effects Color. Directamente puedo ver todos los efectos de esa categoría denominada Resolve Effects Color. Otra de las nuevas opciones es que podemos personalizar la ubicación del playhead cuando estamos utilizando Fixed Playhead. Si habilito la opción Fixed Playhead, que por defecto coloca el playhead en la mitad y le doy reproducir, puedo cambiarlo y colocarlo un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha en un punto en el cual me resulte más cómodo la utilización y darle play, avanzar, reproducir. Si no quiero utilizar esta opción, sencillamente la deshabilito y vuelvo a tener el playhead completamente libre. Ahora, por defecto, siempre que vayamos a pegar un nuevo elemento, un nuevo clip, ya no se va a pegar donde tengamos, por ejemplo, un punto de entrada establecido. Siempre se pegará en la ubicación del playhead. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo este clip, lo copio y he marcado un punto de entrada y un punto de salida. No importa que los tenga marcados, si me ubico acá en esta parte y le doy pegar, se pega justo en la ubicación donde estaba el playhead. Ahora, desde el menú de index vamos a poder eliminar múltiples tracks de una manera más sencilla. Imaginen que tengo o quiero prescindir del track de video 2 al track de video 4. Puedo ir rápidamente al menú de index, tracks y selecciono video 3, 4 y 2, le doy clic derecho, delete tracks y inmediatamente los elimino.
elimino. Esto me ahorra el tener que hacer track por track la eliminación de manera manual. Una pequeña actualización en la opción de relación de aspecto y zona segura es que ahora tenemos disponible la opción default, lo que nos permite que las opciones de safe area se configuren directamente en relación al aspect ratio que tenemos en la línea de tiempo actual. Ya si necesitamos usar otro preajuste, pues acá los tenemos disponibles también. Entonces podría habilitar estas opciones y fíjense, están enmarcadas en el timeline que tengo actualmente. Otra opción que les va a permitir una reproducción más fluida es el poder almacenar en caché, en Smart Caché, los efectos o los presets de Fusion. Por ejemplo, voy a colocar uno directamente acá. Ahora esto se mueve como una bandera. Y si habilitara la opción de Render Cache Smart, fíjense que directamente este se empieza a cachear en segundo plano. Esto antes no ocurría. Ahora en Render in Place tenemos la opción de poder agregar metadata tags directamente en el nombre del archivo. Si yo quisiera agregar otro metadata, sencillamente coloco la opción porcentaje y podría llamar cualquier metadata del clip del cual voy a generar este render in place. Otra opción importantísima que les será muy útil a todos aquellos que, por ejemplo, están editando entrevistas o podcasts, es que ahora el audio Docker es compatible con múltiples fuentes. Si por ejemplo selecciono como fuente la voz en off, también podría utilizar este más para agregar otra fuente que tenga y que la música baje automáticamente su volumen, ahora no solo a partir de la voz de uno de los entrevistados, sino de los dos. Y adicionalmente, ahora tenemos acceso directamente desde la página de edición a los controles del ecualizador y de las dinámicas. Simplemente podemos ir aquí a la parte superior o a la cabecera del mixer y dándole doble clic a las dinámicas, tenemos acá el control de dinámicas o el control del ecualizador. Si le damos doble clic a Effects, vamos directamente al menú de efectos predeterminados para este track. Ahora, una habilidad que antes únicamente teníamos en el index, pero que realmente es muy útil, es el poder conmutar el estado de los tracks simplemente arrastrando. Veamos de qué se trata. Si quisiera hacer mute de los diferentes tracks de audio, antes debía ir uno por uno haciendo el mute, pero ahora puedo darle mute y arrastrar y lo habilito o lo deshabilito de todos. El solo, el auto track selector o el candado. Cualquiera de estas opciones puedo habilitarlas o deshabilitarlas dando clic mantenido y arrastrar. En las versiones anteriores de DaVinci Resolve, cuando llevamos a nuestra línea de tiempo un clip que tiene varias pistas de audio incrustadas, esta directamente nos generaba todos los tracks correspondientes, pero quizá este comportamiento no lo necesitemos o no lo querramos todo el tiempo. Entonces algo que podemos hacer ahora es ir al menú de Edit Option y deshabilitar el Automatic Create Tracks on Edit. Con esta opción vamos a poder únicamente crear un solo track. Y otra opción interesante es que ahora podemos dar simplemente clic derecho y utilizar Audio Channel para cambiar entre, por ejemplo, un lavalier, un boom, otra fuente de audio incrustada que tenga este. Y aún de una manera mucho más rápida, con control o command sostenido, puedo darle clic derecho y puedo cambiar la fuente. Ahora en la opción de Match Frame es compatible tanto las líneas de tiempo anidadas como los compound clips. Vamos a ver cómo funciona. También habilitar una nueva opción denominada Edit Option y Decompose Compound Clips on Edit. Y directamente si cojo este compound clip y lo llevo a la edición, fíjense, me lo carga descompuesto. Pero aquí viene la parte importante de Match Frame. Match Frame funciona en las dos vías. Ahora, si selecciono cualquiera de los clips y le doy F, fíjense que directamente me carga la parte del clip que estoy seleccionando en este compound clip. Este de acá es el compound clip, no es la fuente. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si estoy en el compound clip y quiero ubicar este clip en la línea de tiempo, le doy F y directamente me manda o me envía el punto exacto donde tengo ese clip. No importa que yo lo cambie para otro lado o incluso lo duplique y lo utilice múltiples veces. Sencillamente cuando le doy acá F, fíjense que el playhead se va a la primera parte donde lo están utilizando, nuevamente F y se va a la segunda y a la tercera. Y así vamos cambiando. De esta manera podemos utilizar este match frame de una manera mucho más intuitiva y nos va a facilitar realmente el trabajo de edición. Otra cosa importante es que si tenemos, por ejemplo, un clip que tiene múltiples tracks, ahora podemos configurar de manera independiente el volumen de cada uno de ellos. Esto se puede lograr a través del menú de File en el Inspector y en la parte inferior podemos seleccionar cualquiera de los tracks que tenemos y con la opción de Level podemos restarle o sumarle volumen de manera independiente. Fíjense muy bien. Otra mejora para aquellos que cuentan con un mini panel
es que van a poder ahora controlar de una manera mucho más cómoda las curvas custom. No tengo en este caso acceso a un mini panel para mostrarles, pero acá pueden ver este clip ha publicado Teens to Fields. Ahora es posible copiar toda una capa de color de otra línea de tiempo con el menú de timelines en la galería. Vamos a ver de qué manera funciona. Si por ejemplo en este caso estoy en la línea de tiempo y voy a la opción de galería, líneas de tiempo y selecciono una línea de tiempo que previamente he hecho denominada rosa, cuando yo le doy clic derecho tengo esta nueva opción denominada Copy a Type Layer. Ahora en Qualifier podemos seleccionar cuál va a ser el qualifier predeterminado para nuevas gradaciones. Directamente en el menú de los 3 puntos podemos utilizar Default Qualifier y seleccionar el que usamos con mayor frecuencia. En mi caso es el Qualifier 3D. Ahora en la opción de los Node Stack Layers podemos habilitar este nuevo menú para habilitar la última Node Stack Layer como un Post-Clip Grow. Directamente cuando lo he habilitado, fíjense acá como lo tengo, Post-Growth Node Stack Layer, y selecciono un par de clips y los agrego a un nuevo grupo, podemos ver que ahora tenemos esta opción, este Stack Layer que he denominado especial, después del Grow Post Clip. De manera tradicional, estas capas o layers de nodos están en medio del pre-clip y el post-clip. Otra opción nueva que tenemos es poder hacer seguimiento a los cambios de los nodos por un color. Podemos ir a la opción de 3 puntos y habilitar la opción de Track Node Chains, por ejemplo, con un color verde. Y fíjense que directamente cuando hago cualquier cambio en un nodo, este cambia de color. Estos dos ha cambiado a color verde. Esto también es útil cuando hay flujos de trabajo colaborativos y diferentes personas, diferentes coloristas trabajan sobre un mismo clip. Cada uno podría tener asignado uno de estos colores y así podríamos identificar quién está trabajando en cada uno de los nodos. Una actualización que realmente les va a cambiar la vida a muchas personas es el poder mantener en caché las máscaras o las Magic Mask que se hayan creado. Vamos a ver cómo funciona. Si, por ejemplo, en este clip yo creara una Magic Mask de esta persona y hago el seguimiento, esta información de tracking ya no se va a perder si hago algún cambio en un nodo anterior. Esto antes pasaba en instantes. Directamente he creado este y voy a aplicarle acá un azul, por ejemplo, a esa persona. Si me regreso, si estoy en otro nodo y hago algún cambio, fíjense que no pierdo la máscara. Este cargado de esta máscara es importante. Únicamente se va a eliminar si eliminamos el objeto o si volvemos a hacer una carga de esa máscara. Por último, una novedad muy sencilla es que ahora cuando utilizamos un nodo divisor combinador como este, si nos ubicamos directamente sobre la fuente, podemos o tenemos una nueva información sobre el canal que tiene esa salida RGB. En Fusion tenemos un par de novedades interesantes para empezar a conocer. La primera de ellas podría ser este nuevo nodo denominado Switch, que nos va a permitir intercambiar fuentes o intercambiar, por ejemplo, media ins de una composición de una manera mucho más sencilla, en lugar de tener que estar conectando y desconectando. Fíjense, vamos a ver este media out acá. Yo sencillamente puedo utilizar el switch, puedo cambiar entre las fuentes que tengo. Si quiero agregar nuevos input, puedo ir a configuración y agregar nuevos input, todos los que yo quiera. Otra novedad es en el nodo Time Speed. Ahora tenemos un botón que nos permite directamente configurar esto para congelar un frame. Ahora, si se trabaja con algún USD, ¿sí? Estos elementos 3D, podemos también exportarlos. Tenemos este nuevo render denominado UExport. Y en este flujo de trabajo de USD también tenemos un U-Switch, este nuevo nodo que también nos va a facilitar poder intercambiar entre fuentes de USD. Durante el desarrollo de nuevas actualizaciones de DaVinci Resolve, hay Resolve Effects que por su naturaleza o se han eliminado porque poco se usan o se han integrado a otros. Pero si por alguna razón quieres volver a ver estos efectos o tienes alguna composición que se hizo hace mucho tiempo con alguno de ellos y necesitas utilizarlo, vas a poder ir en el menú de efectos, al menú de 3 puntos y habilitar esta opción Show Legacy Resolve Effects para mostrar o habilitar nuevamente estos efectos. Mencionarles también muy rápidamente que en el Resolve Effects de Sky Replacement tenemos ahora una nueva opción para agregar grano al cielo. En el Resolve Effects de Light Tracing tenemos ahora una opción para controlar la gama y la saturación, y en el Resolve Effects Field Look Creator, en el efecto de halation, también podemos configurar una saturación.
de este efecto. En la página de Fairlight ahora podemos organizar tracks a partir del mixer. Si quiero, por ejemplo, cambiar de lugar un track, puedo seleccionar su nombre y arrastrarlo a otro punto. Podemos duplicar nuevas o duplicar tracks, clic derecho en el track y darle la opción duplicar. Y también podemos deshabilitarlos desde la cabecera del track o desde la cabecera en el mixer. Una opción importante que tenemos en Fairlight es la superposición del forma de onda. Fíjense en esta opción tan útil. Ahora, cuando quiero extender un clip, puedo ver ahora la superposición tanto del clip que estoy extendiendo como del clip que está debajo para escoger exactamente el punto en el cual necesito extender ese audio. Por último, pero no menos importante, en la página de entrega tenemos unas novedades que quizás sean útiles para la mayoría. Tenemos una nueva opción tanto en resolución como en frame rate para hacer ese render basados en la resolución y el frame rate de la línea de tiempo con la que estamos trabajando. Esto va a facilitarles el trabajo, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen algún preset de renderización y simplemente pueden ir a la configuración del proyecto, cambiar, por ejemplo, su resolución y directamente esta se va a configurar. También podemos reordenar los trabajos en la cola de renderización y podemos cambiarlos según el orden en el que necesitamos que se entreguen. Podemos en el preajuste de YouTube renderizar sin código de tiempo. Esto es útil para ciertos flujos de trabajo donde anteriormente este código de tiempo incrustado causaba algunas interrupciones. Y bueno, muchachos, estas son las más importantes novedades de DaVinci Resolve 19.1. Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorita o si quieres que hagamos un nuevo video revisando en específico alguna de ellas. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.